Pero la otra alternativa que yo tengo para resolver este problema es usar el concepto de potencial eléctrico. Y potencial eléctrico lo vamos a anotar no con la letra U, sino con la letra V. La letra V. ¿Y cómo se define el potencial eléctrico en un punto debido a una carga puntual? El potencial eléctrico en un punto se define como el trabajo producido sobre una carga de prueba que se moviliza sobre una región donde existe un campo eléctrico. Entonces suponga que aquí, en esta región, existe un campo y yo estoy movilizando esta carga de prueba Q y lo estoy haciendo siguiendo una trayectoria cualquiera. El trabajo de valorar, ¿sí?, el movilizar esta carga de prueba de un punto a otro sobre el valor de la carga de prueba me define el potencial. ¿Okay? Entonces yo decía que había traído esa partícula desde el infinito, ¿no es cierto?, hacia el punto A. Entonces yo ese trabajo había dicho que vale K, el valor de la carga de Q1, Q2 sobre R, recuerda. El trabajo asociado para tener una partícula, traer una partícula Q2 y ubicarla en un lugar cerca a una que crea un campo, entonces me da eso como el trabajo asociada a ese conjunto de partículas. Si en este caso Q2 es la carga de prueba y Q1 es la que genera este campo, entonces ¿qué debería hacer para encontrar el potencial en un punto, digamos en A? Dividir este trabajo. ¿Para cuánto? Para la carga de prueba, que en este caso estaría llamándola Q2. Entonces, resulta que el potencial en un punto producido por una carga puntual solo depende de la carga que genera el campo. Y quien genera este campo, digamos, es este, Q1. Y no la carga de prueba. Entonces, este concepto es más simple porque no está implícito el valor de la carga de prueba. Solo depende de la carga puntual. Entonces, el potencial eléctrico para una carga puntual cualquiera depende de la carga puntual y de la distancia que exista desde esa carga puntual al punto donde yo quiera medir. Por ejemplo, si esta es la carga puntual, viene el campo, y este es el punto donde yo quiera medir el potencial en ese sitio, esta sería la distancia E. O sea, sigue siendo otra vez E, ¿qué cosa? La distancia entre Q1 y donde se ubica la carga de prueba con Q2. E sigue siendo la misma distancia entre Q1 y Q2. Solo que aquí ya desaparece la carga de prueba, ¿no? No está evidenciada. Entonces, si usamos este concepto del potencial eléctrico, cuyas unidades serían voltios, la unidad de medida del potencial eléctrico va a ser voltios. Entonces yo, ¿cuántos voltios tendría cuando quiero medir el potencial en A? Por ejemplo, si yo voy a resolver este problema por el concepto de potencial eléctrico y no por energía potencial eléctrica, lo tendría que plantear de la siguiente manera, veamos. Entonces, tengo ubicado dos cargas. Q1 que es positiva, ¿verdad? Q2 que es negativa, era negativa. Y quiero calcular el potencial eléctrico asociado a un punto que va a estar aquí. Es decir, como si tuviese aquí una punta de prueba de algún voltímetro y quisiera medir cuánto es el potencial del punto comparado con el infinito. Entonces el potencial en ese punto lo determino así. La constante, que es el medio, me concentro en la carga Q1, que es la que genera el campo eléctrico, y la distancia que existe aquí, que sería entre O y A. Vamos poniendo paralelamente, ¿cuánto es ese valor? 9 por 10 a la 9. Q1, 52. ¿Qué cosa? Nano.
por supuesto, yo voy a tener potenciales positivos, potenciales negativos, porque depende del signo de la carga. Entonces, como esta es positiva, el potencial va a ser positivo, contribución positiva. Luego pongo más, me olvido de Q1 y por superposición ahora me concentro en la otra partícula, Q2. Recuerde que aquí no hay nada más que las dos cargas. Y en este espacio quiero medir cuánto potencial eléctrico existe aquí si pusiera la punta de un voltímetro comparada con el potencial en el infinito. Eso es el potencial en A. Entonces, el potencial en este punto, debido solo a la presencia de esta carga, sin mirar Q1 sería qué cosa. La carga, por la carga, y esta distancia que la voy a llamar, esto llamé A, esto llamé B, esto llamé C. Sería Q sub 2 por la distancia desde A hasta C. Ok, me quedé pendiente acá abajo, ¿no? ¿Qué distancia era esa? Entre O y A. Entre O y A es 0,6. El siguiente término, yo tengo que ponerle un signo negativo, porque Q2 lo es. Entonces tengo menos K Q sub 2. ¿Cuánto es Q sub 2? 91. Y la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 1. Y fíjense que aquí el cálculo está más simple porque no involucra el efecto. Es decir, si bien es cierto, yo quiero calcular el trabajo que una fuerza externa ejerce sobre un electrón para moverlo de A a B, no está implícito el valor de la carga del electrón. Sino que digo, el potencial en ese punto A, debido a Q igual a B, ¿cuánto es? 9 multiplique por 52 y divide para 0,6. 779.3. En entero, 779. O 80. En entero. 9 por 91. Bueno, este está fácil. 819, ¿no? 819. Y la recta sería ¿cuánto? Menos. ¿Ah? 39. Muy bien. Ahora, eso en cuanto al potencial de A. Hagamos el mismo trabajo, pero para el punto B que está acá. El potencial de B será igual acá Q1 y la distancia que sería esta R o B. Entonces ahí tendría yo que multiplicar K, que multiplicar Q1 y dividir para 1, que es esa distancia. Signo. Como Q1 es positivo, el potencial también lo es. Vamos al siguiente término, el de Q2. Tendríamos K, Q2 y la distancia que existe de Q2 al punto B. Esa distancia la voy a llamar BC. Dado que Q sub 2 es negativo, ese potencial va a ser negativo. Pongo menos 9 por 10 a la 9, Q2 que es 91 por 10 a la menos 9, y la distancia de B a C que es 0.6. Entonces a ver si me ayudan con este valor del primer término. ¿Cuánto es? 9 por 52. 468. Y el segundo valor, 1365. ¿Así está bien? Ya. Y si me ayudan con la resta, vemos que eso es ¿cuánto? Negativo. Ya. Ahora bien, si yo examino que la diferencia del voltaje, ¿no? Esto se llama diferencia de potencial eléctrico. A esta diferencia de potencial
le solemos decir voltaje, tensión o diferencia potencial eléctrica, cualquiera de esos nombres. Entonces, el voltaje o la diferencia potencial que estoy diciendo entre A y B, ¿de acuerdo? Entre A y B, es, por un lado, ¿cuánto era A? ¿Dónde está A? Acá arriba. Menos 39. Entonces, pongo el potencial eléctrico de A es menos 39. Menos el potencial eléctrico en B. El potencial eléctrico en B es menos 897, ¿no? Entonces, esta diferencia potencial es ¿cuánto? 858 volts. ¿De acuerdo? Entonces, esto normalmente se escribe así, también, una sola letra, y ponemos la primera letra, donde empieza, digamos, la partícula y a donde termina. Porque en otras palabras estamos calculando también el potencial eléctrico que yo haría desde A con respecto a B. Entonces ahí digo, esa diferencia potencial es 858 volts. ¿Qué quiere decir eso? Que el potencial, que este potencial, que está a menos 39 volts, es más grande, este potencial es más alto que este potencial que está a menos 897. ¿De acuerdo? Entonces, este potencial es más alto que este potencial, por su signo negativo. Claro, si este fuese más 39 y esto fuese más 897, sin duda, este potencial es más alto que este potencial si hubiese resultado ambos positivos. ¿De acuerdo? Si comparamos ambos que son negativos, entonces al comparar ambos, digo, este potencial es más alto que este potencial. Entonces, si yo hago esa diferencia, obvio que me sale positiva. Pero si a mí me pidieran comparar el potencial de B, ¿sí?, lo comparo con respecto a, o sea, yo hago la recta contraria, ¿no? B menos A, me va a salir obviamente menos 858. Bien, la respuesta final sería calcular el trabajo. Entonces, para calcular el trabajo, dado que eso es esto, entonces fíjense que el trabajo resultaría de multiplicar a esa carga de prueba por el voltaje. Por el voltaje. Entonces, ese voltaje entre ahí. Entonces, lo único, como yo ya tengo el voltaje, me toca multiplicar por la carga de prueba. ¿De acuerdo? Si esa carga de prueba hubiese sido positiva, un protón por ejemplo, entonces ese trabajo hubiese resultado positivo. Pero dado que yo aquí quiero expresar esto en ¿qué? En electronvoltios, ¿no? Entonces, como un electrón es una carga que tiene un valor de 1,6 coulombs, podría también ser en coulombs, entonces yo lo único que hago es decir, este valor que está aquí va a ser el valor que tiene el electrón por este voltaje. Y eso es simplemente escribir así: 858 electrones. Es decir, no multiplico este número, sino que expreso en la unidad 858 electronvoltios. Es decir, es la energía que a este electrón le tomaría movilizarse de este lugar a este lugar por medio de esta diferencia de potencial. Entonces, como a un electrón se moviliza por una diferencia de un voltio, eso es un electronvoltio. Si a un electrón se moviliza por dos puntos que es 2 voltios, entonces tiene 2 electronvoltios. Si un electrón se moviliza entre dos puntos que tiene 10 voltios de diferencia, entonces esa energía o ese trabajo es 10 electronvoltios. Si a este electrón le toca movilizarse entre dos puntos que existe una diferencia de 858 voltios, la energía son 858 electronvoltios.